Vamos a grabar primero. Ya, chicos, a ver, vamos a iniciar. Sí logran ver mi diapositiva, ¿no? Sí, doctora, sí se observa. Ya, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante. Vamos a continuar con el estudio ya de enfermedades que están relacionadas a estos microorganismos eucariotas como son los hongos. Ya, estos microorganismos, hongos, producen diversos tipos de patologías, ¿no? Y esas patologías han sido clasificadas en relación a las localización corporal en las cuales producen las enfermedades, ¿no? Tenemos aquellos microorganismos que son considerados como hongos que ocasionan micosis superficiales, es decir, aquellos que afectan tanto la capa externa de la piel, el cabello, por ejemplo. Tenemos también las micosis cutáneas, que van a afectar las capas ya más profundas, ¿no? Que abarcarían la dermis. Afecta también añejos, ¿no? Hablamos de uñas. Las micosis subcutáneas, que afectan la dermis, el tejido celular subcutáneo, incluso, ¿no? Que podrían comprometer músculo y fascias. Y por último, las micosis profundas o sistémicas, que hace referencia, ¿no? Que por vía hematógena estos microorganismos pueden alcanzar a otros órganos. Y no, también es importante mencionar que existen micosis que son considerados oportunistas, que pueden afectar cualquiera de estas áreas, ¿no? Donde la principal característica está relacionado, ¿no? Al sistema inmune de la persona. Vamos a empezar hablando sobre las micosis superficiales, ¿no? Estas micosis son las más frecuentes de todas las que he hecho mención. Tienen la característica, ¿no? De distribuirse de manera amplia desde el punto de vista geográfico. La manera como uno se contagia es a través del contacto directo y, a diferencia de todas las demás que voy a mencionar, son fácilmente curables, ¿no? Se limitan a la capa externa de la piel y la capa también, o sea, el cabello. Resalta una patología que se conoce como la pitiriasis versicolor, ¿no? El hongo que está responsable de esta patología suele ser la especie Malassezia furfur. Malassezia furfur forma parte de la microflora normal en los humanos. Puede tener la característica de ser comensal o, ¿no?, la característica de ser patógena. Este hongo se ha encontrado en zonas como áreas que son ricas en glándulas sebáceas, particularmente en lo que es el tronco, en la zona de la espalda, a nivel de lo que vendría a ser la cabeza. Este hongo tiene la característica de ser un hongo levaduriforme, esférico, ovalado, con pared gruesa, que tiende a tener un diámetro que van de 3 a 8 micrómetros. A su vez, ¿no? También en la parte del examen, aparte de ver esas levaduras, ¿no?, podemos apreciar la presencia de hifas cortas que no se ramifican, las cuales se encuentran pues formando o en su extremo, ¿no? Va a mostrar pues estas yemas a manera de collarete. Si bien es cierto, dentro de lo que es la pitiriasis versicolor o la enfermedad, Malassezia furfur es la especie más frecuente aislada, no es la única, ¿no? Hay más de 14 especies de Malassesias reconocidas a la fecha, ¿no? Dentro de ellas, aparte de la furfur, la globosa, la simpodialis son las más frecuentes.
Para que se produzca la enfermedad, ¿no?, de pitiriasis versicolor, no solamente determina pues la presencia del hongo como tal, ¿no?, que ya mencioné, que es formador o parte de la flora, sino que también tienen que existir factores asociados, ¿no?, como por ejemplo factores genéticos, el componente inmunitario, la temperatura o la humedad en la cual se va a desarrollar, ¿no? Se menciona que si la temperatura es alta o hay un grado de humedad adecuado, va a predisponer pues a que se manifiesten estas enfermedades. ¿Y cómo es la clínica, ¿no?, de la malacesia forfa? Lesiones a manera de manchas, que pueden ser hipopigmentadas, como vemos aquí en la imagen, o hiperpigmentadas. Se sobreentiende, ¿no?, que cuando la persona, ¿no?, adquiere más color, por ejemplo en temporadas de verano, ¿no?, las lesiones se van a ver hipopigmentadas, y se ha asociado la hiperpigmentación sobre todo en aquellas personas que tienen pues la piel un poco más clara. El área que suele afectar, como vemos aquí en imagen, suele ser la zona del tórax, ¿no?, en este caso el tórax anterior, brazos, hombros, la cara y el cuello. Estas lesiones, si bien es cierto, se ven a manera de manchas, pueden juntarse, ¿no? Y también algo que resalta, aparte es de que se juntan entre ellas, es que sobre la superficie de las mismas se van a formar una escama delgada y que pueden desprenderse, ¿no? Aquí en imagen lo que apreciamos es la forma, ¿no?, de este microorganismo de Malassezia, cómo es que crece en los medios de cultivo y cómo es que se aprecia en la microscopía al examen directo, ¿no? Es un hongo lobodiforme, por eso es que lo apreciamos, ¿no?, de estas características. Algo importante también para el desarrollo de microorganismos es que los medios de cultivo en los cuales se indique, ¿no?, el cultivo tengan que tener bastante contenido de grasas, ¿no? Crece, es un hongo que requiere, ¿no?, componentes lipídicos para poder crecer. Por eso se menciona, ¿no?, que los medios en donde crece tienen que contener aceite, ¿no?, y agares especiales como el agar Dixon, el agar de castor, entre otros, van a facilitar su crecimiento. ¿En cuánto tiempo crece? Entre 5 a 7 días a una temperatura de 30 grados centígrados, apreciándose, ¿no?, colonias lisas, cremosas, de color amarillo a marrón, ¿no? De ser lisas, cremosas, ¿no?, grandes, son muy sugestivos pues de hongos levaduriformes. Por ejemplo, este es un examen directo de una muestra que proviene de una muestra biológica. Estamos hablando de un raspado, ¿no?, de esa zona hipo o hiperpigmentada, las escamas en realidad, a las cuales se ha aplicado una coloración, se la ha teñido con el ácido periódico de Schiff, y se aprecia pues las células levaduriformes que tienen, ¿no?, a su vez están entremezcladas con hifas poco ramificadas, que en sus extremos, ¿no?, pueden estar presentes esas levaduras a manera de collaritis. Otra micosis superficial que se tiene es la enfermedad conocida como la tiña negra. El hongo que se ha asociado a esta patología es Orteae wernicki, que tras una inoculación, ¿no?, estamos hablando de una lesión traumática, el hongo va a alcanzar, ¿no?, la superficie corporal. Y desde el punto de vista clínico, pues vamos a apreciar una mancha hiperpigmentada, ¿no?, de color negro, que se suele ubicar en la zona de las palmas y en la zona de las plantas. ¿Por qué estas áreas? ¿No? Porque son áreas que utilizamos mucho, ¿no? Y las manos y los pies, ¿no? Al estar en contacto con eh, superficies, ¿no?, o elementos que tienden el hongo, ¿no?, van a ingresar con
mayor facilidad por estas áreas, ¿no? Las áreas, estas áreas, ¿no? Van hiperpigmentadas, o el hongo va a ingresar a través de inoculación traumática. Suele ser más frecuente en la mujer, porque las mujeres usualmente hacemos bastante actividad, ¿no? Con las manos, ¿no? En áreas, por ejemplo, en actividades, ¿no? Relacionadas a la jardinería, por ejemplo, entre otras. Se aprecia, ¿no? Tras el raspado de estas lesiones, hifas ramificadas, tabicadas, como vemos aquí en la imagen, que tienen de 1.5 a 3 micrómetros de ancho, y levaduras en gemación con paredes melanizadas, ¿no? Que es lo que llama la atención, estas paredes que están melanizadas. El cultivo se aprecia, ¿no? Igual, ¿no? Características de un hongo levaduriforme al ser, pues, cremosas, ¿no? Grandes. Sin embargo, llama la atención el color en las que adoptan sus colonias, que son colonias de color negruzco. El tiempo, ¿no? Conforme va pasando, ¿no? Los días de incubación en estos medios de cultivo, el aspecto que van a adoptar estas levaduras, ¿no? O estos hongos levaduriformes van a ser un aspecto aterciopelado, ¿no? Superficialmente lo podemos apreciar de color verde oliva a verde negro, y si uno voltea el medio de cultivo lo vamos a ver negro. Este hongo no crece a temperatura de 37 grados centígrados. Usualmente crece a temperatura de 30 grados centígrados a menos por un lapso de 4 semanas. Si uno hace, ¿no? Un examen de lo que se está apreciando, ¿no? En crecimiento vamos a ver hifas septadas, gruesas, tortuosas y quionoeróforos en anélidos que producen racimos de aneloconillas fusiformes con tabique, ¿no? Como se aprecia en esta imagen. Otra enfermedad que ocasiona micosis superficiales es la piedra blanca, ¿no? Este hongo que ocasiona la piedra blanca se caracteriza por afectar el cabello, ¿no? O el pelo de la cabeza, ¿no? Afecta principalmente el tallo capilar. El hongo responsable de la piedra blanca no es único. Tenemos a diversos tipos de especies del género Trichosporum, como Trichosporum inkin, Asai y Trichosporum mucoides, ¿no? Puede afectar el pelo de la cabeza, puede afectar el pelo de la ingle, la barba, las axilas, y lo característico es de que se va a rodear, ¿no? El hongo rodea, ¿no? El tallo capilar a manera de un collarín tumefacto, que puede tener la coloración blancuzca o marrón, ¿no? Muchas veces se ha confundido esta presencia de estos hongos con la enfermedad que se conoce como la pediculosis, ¿no? Con las liendres, que podrían ser parte del factor o parte de un diagnóstico diferencial. Hay factores predisponentes que pueden condicionar, ¿no? A la presencia o al desarrollo de estos hongos, y dentro de ellos está la humedad, la falta de aseo, como factores predisponentes. Aquí en imagen vemos, ¿no? Áreas, ¿no? Blanquecinas a manera, ¿no? De alfiler, ¿no? Que están rodeadas o rodeando el cabello, ¿no? Estas lesiones o estos hongos responsables de la piedra blanca pueden ocasionar lesiones de tipo ectoendótrica. ¿Qué quiere decir esto, no? Que afecta por fuera y al interior del
cabello. Aquí en imagen lo que apreciamos es parte de lo que vendría a ser el diagnóstico. El diagnóstico se hace a través del examen directo, es decir, apreciando las células levaduriformes o la presencia, ¿no?, de hifas tipo artroconidias, por ejemplo, en el pelo, ¿no? Al cual se aplica, por ejemplo, KOH, ¿no?, al 10%, y para mejorar la visualización de estas hifas, ¿no?, tipo artroconidias con células levaduriformes en gemación, se aplica la tinta, ¿no?, una tinta, en este caso el azul, por ejemplo, de lactofenol, ¿no? Se observa un nódulo de color azul unido al pelo con artroconidias e hifas en su interior, ¿no? La parasitación del hongo de tipo Ectotrix, ¿no?, o endoectotrix, ¿ya?, por fuera y por dentro del cabello. Las colonias o estos microorganismos pueden también cultivarse, ¿no? El medio de elección es el medio que se utiliza para todos los tipos de hongos, que es el agar saburó, donde las colonias van a comenzar a crecer después de 5 a 8 días. Característicamente son de color beige, con estrías radicales en la superficie, que contienen la forma, ¿no?, de ser cerebriforme. Entonces, con lo que estamos viendo mucho, si se pueden dar cuenta, es mucho de los diagnósticos que establecemos en lo que es hongos, se basan en la utilización de la microscopía y en las características morfológicas en el medio de cultivo, ¿no? Es así como se hace en el diagnóstico de las diferentes especies, ¿no?, de hongos. Otra enfermedad que ocasiona micosis superficiales es la piedra negra. También afecta, ¿no?, el cabello, fundamentalmente el cuero cabelludo, donde el agente responsable es la piedra orteae. Es un hongo micelial pigmentado, infrecuente, ¿no?, en cuanto a frecuencias, ¿no?, de la enfermedad, asociada a la falta de higiene. Se caracteriza por la presencia de nódulos oscuros de carácter asintomático que rodea el tallo del cabello, ¿no? Piedra blanca, ¿no?, a diferencia, ¿no?, es un nódulo blanquecino o marrón, acá es oscuro. Este nódulo tiende a fracturar el cabello. El nódulo corresponde a un ascocarpo que contiene ascas y ascosporas, que es la fase sexuada de este hongo, que es el agente responsable, como es el caso de Piedrae ortae. Vemos aquí en la imagen un nódulo pigmentado que corresponde, pues, a una estructura de reproducción sexual denominada ascocarpo, ¿no?, que contiene en su interior ascas, que cuando vamos a apreciar estas ascas, cuando nosotros presionamos este nódulo, y se van a liberar, ¿no? Las ascas de su interior agrupadas contienen 8 ascosporas fusiformes y un filamento terminal, y aquí vamos a ver ello. El cabello, ¿no?, que tienen los nódulos, ¿no?, nódulos negruzcos, tras, ¿no?, su examen directo con KOH, se aprecia, ¿no?, nódulo adherido al tallo piloso. Este KOH lo que va a permitir es disolver, ¿no?, el cabello y la liberación de las ascocarpas, que son estas, ¿no? Que estas ascocarpas, pues, corresponden desde el punto de vista morfológico a piedra ortae, ¿no? Es la manera como se hace la sospecha, y luego se recomienda, pues, el cultivo que confirmaría el diagnóstico. Bien, dejamos de lado a las micosis superficiales y ahora vamos a hablar de las micosis cutáneas, ¿no? Comprenden infecciones cutáneas causadas por hongos dermatofíticos, ¿no?, que ocasionan las patologías que se conocen como dermatofitosis, o otros no dermatofíticos que se conocen como dermatomicosis. Vamos a hablar ahora solo de las dermatofitosis. Infecciones que son infecciones de las capas queratinizadas de la piel, afectan estas micosis cutáneas al cabello y también a las uñas, ¿no? Son muy sintomáticas, frecuentemente causan prurito, ¿no?, picazón, características de descamación a nivel de la piel. Si afectan los cabellos, se rompen los cabellos, y si afectan a las uñas, ¿no?,
suelen engrosar las uñas y destruirlas, ¿no? Se pulverizan ellas. Las afecciones son ocasionadas por dermatofitos, quienes son trichofitón, epidermofitón, microsporum, ¿no? Cada una con sus diversas subespecies. Según el área afectada, estas micosis o dermatofitosis van a denominarse como tiña, ¿no? Tiña corporis afecta, ¿no? Cuerpo, capitis, cabeza, o tiña unguium, que afectan a las uñas. Las dermatofitosis hacen referencia pues a un complejo de entidades causadas por hongos filamentosos que pertenecen a estos tres géneros, ¿no? La clínica que ocasionan estos hongos es muy similar, ¿no? Todas o estas especies van a ocasionar cuadros clínicos similares, así que desde el punto de vista clínico no podemos identificar a la especie, ¿no? Simplemente podemos hablar de dermatofitosis existiría pues estas posibilidades de estas tres géneros, ¿no? Es más, ¿no? Tampoco podríamos definir, ¿no? Cuál especie, ¿no? De estos géneros son. Para ello, pues existe el medio de cultivo o el examen directo para poder hacer la identificación. Causan enfermedades en el hombre, en los animales, invaden la piel, el cabello, las uñas. Son queratinofílicos, son queratinolíticos. Lo podemos encontrar también en el medio ambiente. Son geófilos, ¿ya? Antropófilos, cuando hablamos que la infección primaria está en el hombre, o son zoófilos, cuando la infección primaria está en los animales, ¿no? Y geófilos, cuando lo encontramos en el medio ambiente. Invaden la piel, ¿no? La capa externa de la epidermis, el estrato córneo, no penetran hacia la capa glandular, o invaden aquellas capas queratinizadas más externas, aquellos que afectan cabellos y uñas. Las enfermedades que ocasionan se las conocen como tiñas, y hablé, ¿no? Tiñas, tiña corporal, ¿no? Tiñas, unguium, ¿no? Uñas. Según su hábitat, pueden ser geófilos, zoófilos o antropófilos, y pueden adquirirse por contacto directo o indirecto, ¿no? Contacto directo con, por ejemplo, hombre, animales, ¿no? O hombre, o indirecto a través de sus fomites. Hablamos, por ejemplo, de las escamas, ¿no? O los cabellos infectados, o las escamas, ¿no? De la piel, que pueden de alguna u otra manera alcanzar la superficie corporal de algún huésped susceptible. Se ven favorecidas, en definitiva, el hospedero tiene que brindarle medios para que estos puedan reproducirse y persistir, y el hecho de cómo es que el tiempo, ¿no? De la humedad, por ejemplo, el tiempo de regeneración o tiempo de caída de las escamas, ¿no? O de regeneración de estas escamas, o desprendimiento de la epidermis, favorece, ¿no? A la persistencia o la eliminación rápida de estos hongos, ¿no? Mientras más lento sea la eliminación de las escamas, va a persistir o va a generar patología estos microorganismos, ¿no? Se ha asociado, por ejemplo, que el uso de corticoides que retrasan, ¿no? Esta regeneración, ¿no? De las escamas, por ejemplo, tras estos dermatofitos, van a favorecer a su desarrollo y a que estos dermatofitos causen patologías de manera crónica. Es importante para la determinación de las especies de estos dermatofitos la identificación morfológica, ¿no? Es decir, podemos identificar por el aspecto de sus colonias, después de un cultivo de 2 semanas, por ejemplo, a 25 grados centígrados en agar destroza saburo, que significa el SDA, ¿no? ¿Cómo identificamos, no? Desde el punto de vista morfológico.
vemos las características de su colonia y luego, ¿no? Tras el crecimiento de estas colonias, lo llevamos al microscopio y vamos a ver, ¿no? La producción de macroconidios o de microconidios, y en base a las morfologías de estos macroconidios o microconidios se hace la identificación de la especie, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El género Epidermophyton usualmente produce macroconidios, que son de pared lisa, reunidos en grupos de 2 o 3. Microconidios no vamos a apreciar. No suele invadir, ¿no? Cabello, por lo tanto, si sospechamos de una tiña, ¿no? Que afecta la superficie del cabello, tenemos que tener la certeza de que no se trata del género Epidermophyton, ya que no las afecta. Por otro lado, Microsporum suelen producir abundantes macroconidios, que son de pared gruesa y rugosa. No vamos a encontrar frecuentemente microconidios, y si afecta el cabello, lo afecta por fuera, ¿no? Son de naturaleza ectótrica. Por otro lado, tenemos a Trichophyton, que producen, ¿no? Abundantemente microconidios esféricos a manera de filiformes. Si producen macroconidios son infrecuentes, y si es que existen son de pared delgada, lisos, suelen afectar cabello, pero afectan de manera endótrica. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que vamos a apreciar artroconidios en el interior del cabello. Vamos a hablar cómo es ahora de manera macroscópica y microscópica los diferentes tipos de especies, ¿no? Y dentro de ellos tenemos Microsporum, que solo afecta cabello y piel, ¿no? No afecta uñas. Desde el punto de vista de crecimiento en los medios, ¿no? De cultivo el agar de Estrososaburo, vamos a ver que se van a desarrollar a manera de algodonosas, ¿no? Blancas, planas, en algunos casos radiados. Si esto, ¿no? Lo llevamos al estudio, ¿no? Microscópico, vamos a ver la presencia de hifas delgadas, setadas, con la presencia de macroconidios, que son los que están señalando, ¿no? En la flecha. Esta, por ejemplo, es una especie de Microsporum canis que ha sido teñida con azul del lactofenol, la que revela, pues, presencia, ¿no? De macroconidios y también la presencia de microconidios, que pueden ser, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, ¿no? Piriformes, y estos microconidios van a estar, pues, ubicados al lado de sus hifas. Especies de Microsporum, tenemos por ejemplo Microsporum gypsium, el cual desde el punto de vista de crecimiento en el agar de Estrososaburo se ve pues de aspecto polvoriento. Si bien es cierto en un inicio era blanco, luego torna un color crema, incluso un color crema canela, ¿no? Algo característico de esta especie de gypsium es la presencia de sus macroconidios, que son de pared delgada, fusiformes, con células de 3 a 6, ¿no? Estas células. Aquí vemos, por ejemplo, 4, aquí vemos más, ¿no? 2, 4, 5, 6, ¿no? Esa es la cantidad de células que se expresan, ¿no? Otra especie de estos dermatofitos que ocasionan dermatofitos son las especies de Trichophyton, ¿no? Y dentro de ellos, Trichophyton mentagrophytis, que ocasionan, ¿no? Colonias algodonosas, secas, limitadas de color blanco a crema, sin producción de pigmento, y vamos a apreciar, ¿no? En el examen directo con la tinción de azul del lactofenol, la presencia de macroconidios en forma de puros y racimos de microconidios, como se aprecian, ¿no? Lo señalado en la flecha roja, ¿no? Esto nos hace, pues, confirmar, ¿no? Lo que se mencionaba, ¿no? En las especies de Trichophyton, que hay abundantes macroconidios, ¿no? Con algunos, ¿no? O eventuales macroconidios, y en dependencia, ¿no? de estas características de los microconidios y los macroconidios, nosotros hacemos la identificación. Trichophyton afecta cabello, piel y uñas, ¿no? A diferencia de
Microsporum, que no afecta a uñas. Otra especie de trichofitón es rubrum, que también ocasiona, ¿no?, dermatofitosis. Aquí resalta pues las colonias, que son colonias algodonosas, rosadas, con un pigmento no difusible rojizo. Y dentro de la identificación, ¿no?, es microscópica, con tinción de azul del lactofenol, muestran macroconidios multicelulares, ¿no?, con microconidios piriformes señalándose, ¿no?, en la flecha roja, ¿no?, multicelulares, 1, 2, 3, 4, ¿no?, 5, 6, ¿no?, más células estas macroconidios. Trichofitón tonsurans, otra especie. Vamos a apreciar colonias aterciopeladas, de crecimiento radial, irregular, amarillas a marrones, a manera de cráteres, y en el examen microscópico, hifas delgadas septadas con macroconidias sésiles, filiformes organizadas a manera paralelas a la hifa. Otra especie es Epidermophyton flocosum, que afecta piel, uñas, pero no cabellos. En el examen macroscópico de sus colonias resalta pues con las colonias aterciopeladas, levemente plegadas, limitadas, de color amarillo, verdoso, olivo. Y si esto apreciamos a la microscopía, vamos a ver hifas septadas delgadas con macroconidias a manera de clava, ¿no?, agrupadas en la parte terminal o lateral de la hifa, de paredes lisas delgadas, con 2 a 5 células. No se forman microconidias. Entonces, es otra característica de estos dermatofitos. Bueno, aquí vemos una imagen representativo, ¿no?, de cómo es que algunas especies de hongos pueden tener la característica de ser ectótricas, como vemos aquí en imagen, ¿no?, por fuera, y endótricas por dentro. Bien, las manifestaciones, si bien es cierto, hay diversos tipos de dermatofitos, sus manifestaciones clínicas son muchas veces, ¿no?, comunes, ¿no? No es que existe una diferenciación clínica como tal para cada tipo de especies, ¿no? Una especie puede ocasionar varios tipos de infección clínica. Asimismo, una sola manifestación clínica puede ser ocasionada por varios tipos de dermatofitos. Tenemos, por ejemplo, que estos dermatofitos pueden ocasionar tiña de los pies, o lo que conocemos como el pie de atleta. Es la forma más frecuente de todos los dermatofitos. Afecta, pues, de manera crónica los espacios interdigitales. Puede ser ocasionado por Trichosporum rubrum, Mentagrofitis, Epidermophyton flocosum, donde desde el punto de vista, ¿no?, del examen, ¿no?, clínico, resalta, ¿no?, las lesiones, que pueden ser lesiones a manera de grieta. El paciente suele referir, ¿no?, que le pica mucho la zona de la planta de los pies, las zonas interdigitales, y que inicialmente pues notó la presencia de una vesícula, que en su contenido interior existía, ¿no?, líquido, un contenido acuoso, que la piel, ¿no?, tendía, ¿no?, a descamarse, y que estas lesiones pues los presenta ya de manera de larga data, ¿no? Esto quiere decir que estas enfermedades tienden a la cronicidad. Sobre esas grietas, sobre estas lesiones que se forman como producto quizás del rascado, ¿no?, o de la picazón que se presenta, se pueden sobreagregar infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, no solamente vamos a encontrar, si es que hacemos un cultivo de estas áreas, la presencia de hongos, sino también se pueden encontrar bacterias, ya que sobre ellas, sobre estas lesiones, se han agregado estos microorganismos, ¿no? Lesiones vesiculosas, ulceradas, hiperqueratóxicas de plantas, ¿no?, son lesiones características de la tiña de los pies.
prurito, ¿no? Formación de vesículas posterior a ella con vesículas de contenido acuoso son algunos hallazgos clínicos. Otra patología, ¿no?, ocasionada por estas dermatofitos son las onicomicosis, ¿no? Vemos rubrum, mentagrofitis, epidermofoton flocosum son los responsables. Suele surgir después de la tiña pedis, ¿no?, donde vamos a apreciar estas uñas, ¿no? Uñas amarillentas, que son frágiles, están engrosadas, que se rompen, se desintegran con facilidad y no solamente van a afectar, ¿no?, las uñas de los pies, ¿no? Si es que estos hongos han alcanzado las manos, pueden afectar también a las uñas de las manos. Usualmente las lesiones suelen iniciarse, ¿no?, en estas zonas, en las zonas libres de las uñas, y luego suelen ir avanzando, ¿no? No suele ocasionar mucha molestia en esta área, no es que pica, ¿no? El proceso es asintomático. Puede afectar una uña, luego a la otra, ¿no? Esto va a ocasionar pues un proceso infeccioso de toda el área, ¿no?, que puede entrar en contacto con el hongo. Un pie puede estar afecto y el otro no, y esto va a depender de la presencia del hongo, ¿no?, en cada área, en estas áreas, ¿no? Otra tiña que tenemos es la tiña del cuerpo, o corporis, o la tiña del ingle, o la tiña de las manos. Las lesiones que producen, ¿no?, estos hongos que afectan el cuerpo son lesiones de tipo anular, ¿no?, con centro claro y exfoliativo y rodeado de un borde enrojecido que puede ser seco o vesiculoso, ¿no? En estas áreas vamos a encontrar usualmente mayor cantidad de hongos. Vamos a ver que no solamente vamos a ver esta área enrojecida o esta área seca, sino también que van a estar cubiertas con escamas, y estas escamas pues van a permitir, ¿no?, que se contagien, ¿no?, o transmitan pues la enfermedad. Los dermatofitos proliferan en tejido muerto o queratinizado, pero sus metabolitos enzimas, ¿no?, difunden por capas viables que ocasionan pues eritema y vesículas y prurito, ¿no? Estas suelen picar mucho. La infección en la piel lampiña se expande de forma centrífuga y hay mayor proliferación de las hifas en la periferia, ¿no?, como vemos aquí. En la ingle suelen afectar a las personas varones, afectan la zona escrotal y va de la zona inguinal. Se ha visto, ¿no?, en pacientes que trabajan sentados mucho tiempo, oficinistas, conductores también, presentan una lesión exfoliativa eritematosa en un área intertriginosa, ¿no? Tenemos otro tipo de enfermedades, como es la tiña de la cabeza y la barba, que usualmente los géneros responsables suelen ser los géneros Microsporum y el género de Trichophyton. Inicialmente las hifas pues invaden la piel del cuero cabelludo y posteriormente se propaga la pared queratinizada del folículo piloso. Las hifas se propagan en sentido descendente, ¿no? La zona donde se producen las tiñas en la cabeza, ¿no?, van a ser una zona que va a llevar, ¿no?, a larga data la pérdida del pelo. Vemos aquí, aparecen zonas circulares de color gris, pálido, con áreas de alopecia y exfoliación y prurito, ¿no? Conforme el cabello sale, se produce en la vaina alrededor del pelo, ectotrix o endotrix. Hay otra patología, ¿no?, que es ocasionado también por la tiña o por estos hongos, Microsporum o Trichophyton, en la cabeza, que se conoce como el querium, ¿no? El querium hace referencia a los hongos que producen una lesión también con alopecia, ¿no?, también producida por estos hongos, predisponentemente hongos que vienen de las especies zoófilas, pero con un estado inflamatorio mayor, ¿no? Aparte de que existe un estadio inflamatorio mayor, vamos a ver que se van a segregar pues una secreción
o se va a supurar estas lesiones. El proceso inflamatorio va a hacer que no solamente se ve una placa relativamente plana, sino va a elevarse la lesión, va a generar pústulas, se va a generar a manera de costras sobre estas pústulas o este proceso inflamatorio. Uno de los factores que te permiten, ¿no?, que generen este querio o este proceso inflamatorio, ¿no? Uno es que el hongo, ¿no?, generalmente proviene de una especie zoófila o de un animal, y otro, la respuesta la hipersensibilidad, ¿no?, o respuesta mediada por los linfocitos, ¿no?, linfocitos T, predisponentemente sobre estos hongos, ¿no? Estos dos factores, la respuesta, la hipersensibilidad que uno genera y de dónde proviene la especie, va a ser responsable de que se forme el querium, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico y el tratamiento entonces de estos microorganismos, ¿no? Se basa pues en demostrar la presencia de las hifas fúngicas por microscopía directa por KOH o aplicando, ¿no?, parte del KOH su azul de lactofenol. Podemos hacer el cultivo en agar seguro con o sin antibióticos. Esperamos por lo menos unas 4 semanas para decir que está negativo. Y la visualización de las colonias en los medios de cultivos entre los 7 a 28 días, el aspecto macroscópico, y luego de que crezcan tenemos que hacer la evaluación microscópica, ¿no? Buscar macro o microconidias características de los diferentes tipos de especies, ¿no? Microsporum, Trichophyton o Epidermophyton, ver características, ¿no?, que resalten de ellos y en base a ello hacemos el diagnóstico. El tratamiento, aquellas que no afectan cabellos ni uñas, se trata con agentes tópicos, miconazol, cotrimazol o itraconazol, y otros tratamientos orales, itraconazol o fluconazol o terbinafina, ¿no?, en aquellos que afectan pues cabellos y uñas, por ejemplo, podría ser esta opción, ¿no? Bien, aquí en imagen vemos diversos tipos de agentes o diferentes tipos de dermatofitos, ¿no?, que están asociados a las tiñas. Tonsuran, ¿no?, Mentagrofites, ¿no?, Epidermophyton, Flocuson, Microsporum canis, ¿no?, entre otros, que en dependencia, ¿no?, de las especies se han asociado a áreas corporales. Por ejemplo, rubrum, ¿no?, ocasiona tiñas a nivel del pie, tiñas corporales, tiña a nivel inguinal, incluso, ¿no?, está asociado a la presencia o afectación de uñas, onicomicosis. Más no la afectación del cuero cabelludo, ¿no? Tenemos otras especies, ¿no?, como Canis, por ejemplo, que afecta, se ha visto, ¿no?, tiña corporal, tiñas a nivel de el cuero cabelludo, ¿no? No ocasiona, ¿no?, onicomicosis, ¿no? Tampoco se ha visto asociado a ocasionar pues tiñas a nivel inguinal, ¿no? Y así pueden ver diversos tipos de especies que tienen cierta ubicación, ¿no?, en la superficie corporal o en las uñas o en el cabello. Ahora, el hecho, ¿no?, de saber en frecuencia no te diferencia, ¿no?, desde el punto de vista clínico al hongo responsable. Todos estos hongos pueden ocasionar una patología, una dermatofitosis, ¿no? O una dermatofitosis puede ser ocasionada por diversos tipos de especies de hongos dermatofíticos. Entonces, la única manera de poder identificar al final es desde el punto de vista de cultivo, valorando sus características macroscópicas y también luego, ¿no?, una vez que crezcan, valorando las características microscópicas. Bien, hasta ahí con micosis superficiales. No sé si tienen alguna consulta, porque vamos a hablar ahora de micosis cutáneas y, subcutáneas, y vamos a tocar también tema de micosis sistémicas. No sé si hay consulta hasta ahí. ¿Es la diferencia entre dermatofitosis y dermatomicosis? Los hongos que les ocasionan. Por ejemplo, miren aquí,
dermatofíticos, ¿no? Ocasionados por estos hongos. No dermatofíticos, otras especies de hongos. Entonces, estas otras especies de hongos los vamos a tocar, ya conforme vamos a ir desarrollando, por ejemplo, cándida, también ocasiona enfermedades en la piel, ¿no? Pero no es un dermatofito, ¿no? No es tonsuran, no es epidermophytum y tampoco microsporos. Estos, ¿no? Afectan, como vimos en la piel, ¿no? La zona cutánea, pueden afectar también las uñas, pueden afectar el pelo, ¿no? Los no dermatofitos principalmente, ¿no? Afectan la piel, pero no solamente la piel, ¿no? Pueden alcanzar incluso a otras áreas. Por eso es que no le he tocado acá, solamente hemos hablado de los dermatofíticos. Pero tanto dermatofíticos como los hongos no dermatofíticos pueden alcanzar también la vía cutánea. Está bien, gracias. Ya está. ¿Alguna otra consulta? Muy bien, vamos a continuar, chicos. Ya vamos a hablar ahora de... ¿dónde estás? Micosis subcutáneas. Ya está. Continuamos entonces con las micosis subcutáneas. Estas micosis son relativamente frecuentes. Su distribución generalmente está restringida a áreas rurales y residen pues en la tierra o la vegetación. Por lo tanto, algunas de ellas, ¿no?, son consideradas pues micosis ocupacionales, ¿no? Agricultores, personas que trabajan en el campo, jardineros, por ejemplo, ¿no?, van a ser más propensos a estas patologías. La infección generalmente es adquirida por la interrupción de la continuidad de la piel y se considera pues como infecciones de tipo ocupacional. A excepción de la esporotricosis, son de difícil curación la mayoría de ellas. Vamos a hablar, por ejemplo, de cromomicosis, ¿no? Son de difícil curación, ¿no? Y eso lo diferencia, por ejemplo, de la esporotricosis. Estos hongos, ¿no?, tienen la característica de ser hongos dismórficos, ¿ya? Generalmente la forma como una adquiere la enfermedad es esa manera de la forma filamentosa, ¿no? Y como uno desarrolla la enfermedad, esa manera de forma levaduriforme, en la forma parasitaria. Dentro de estos hongos subcutáneos que ocasionan, ¿no?, patología subcutánea, resalta, ¿no?, la enfermedad de la esporotricosis. Esta es una enfermedad que produce, ¿no?, lesiones a nivel cutánea, pero también se ha visto que puede afectar raramente a nivel muscular o a nivel extracutáneo, como el pulmón, como el sistema nervioso central, pero estas formas de presentación es muy rara. Es un hongo que está asociado a ocupación, ¿no? Enfermedad ocupacional. Por ejemplo, este es un caso, ¿no?, de una mujer, ¿no?, ama de casa, quien se espinó, por ejemplo, por cultivar rosales, ¿no? Por lo tanto, este hongo lo vamos a encontrar en el medio ambiente, ¿no? Es un hongo geófilo, donde se caracteriza, ¿no?, tras una lesión, ¿no?, una solución de continuidad, su ingreso. Produce una lesión ulcerativa inicial y luego, ¿no?, de no tratarse, esta migra, ¿no?, generalmente sobre el sistema linfático de drenaje, ¿no? Por eso es que vemos una lesión ulcerativa inicial con la formación de nodulaciones, pero a nivel del sistema linfático de drenaje. Aquí nos dicen que es un hongo dismórfico, a temperatura de ambiente SMO, a temperatura de 37 grados centígrados y en tejidos es levadura pleomorfa. Inicialmente, ¿no?, la patología o el cuadro clínico se caracteriza por un nódulo pequeño que puede ulcerarse, 2 semanas después forma nódulos secundarios indoloros, encadena a lo largo de la trayectoria del drenaje linfático de la lesión primaria, ¿no? El nódulo que se ulcera, 2 semanas,
nódulos, ¿no?, secundarios que no duelen. Hay formas también mucocutáneas que se adquieren a través del proceso de inhalación de conidias. Esta es la forma, ¿no?, que suele alcanzar la vía ya sistémica a través de la vía hematógena y alcanzando el sistema nervioso central y el hueso. En cuanto a la morfología, ¿no?, resalta, ¿no?, tras ya la forma parasitaria, ¿no?, en el hombre ya, uno hace, por ejemplo, la extracción, ¿no?, del líquido seremático, ¿no?, de estos nódulos y puede apreciar esto, ¿no? Levaduras alargadas a manera de puro, como se ve aquí en imagen, ¿no? Aquí he utilizado un tipo de coloración, que es el rojo carmín, que ha permitido visualizar, pues, estas levaduras alargadas a manera de puro. ¿Quién es el responsable? La especie Sporotrix senki, ¿no? Quizás dentro de las enfermedades micosis subcutáneas, la esporotricosis es el único, ¿no?, que tiene solamente un agente responsable de esta patología, ¿no?, como es el caso del Sporotrix senki. El diagnóstico, a través de su cultivo, colonias limitadas, raíces lisas y rugosas con mancha blanca y café semejantes a cuero de vaca. A 37 grados centígrados se obtienen colonias cremosas de color crema de rápido crecimiento, ¿no? Hongo dismórfico. Tras un periodo de incubación de 2 a 5 días, a 35 grados centígrados se observa la levadura y a 25 grados centígrados la forma micelial, o sea, esta forma, ¿no? La confirmación del laboratorio se basa en la conversión de la forma micelial a la forma levadiforme tras su subcultivo a incubación a 37 grados centígrados. El tratamiento suele autolimitarse en su mayoría de veces y si no es así, hidroconazol o yuro potásico. La prevención está en evitar la inoculación accidental, el uso de fungicidas para tratar el hongo. Otra patología que tenemos es la cromomicosis, ¿ya? La cromomicosis es una afección en la piel ocasionada por hongos. Esta lesión, ¿no?, característica de cromomicosis, esa manera de lesiones verrucosas hiperpigmentadas, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Afecta la piel, tejido celular subcutáneo, provocando lesiones granulomatosas, ¿no?, verrucosos, de evolución lenta que con el tiempo inducen a hiperplasia de tejidos, ¿no? Tanto así que nos pueden hacer sospechar, pues, algún tipo de neoplasias, ¿no? Ahora, cromomicosis, ¿no?, no es ocasionado solo por un agente fúngico, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de esporotricosis, donde tendríamos a Sporotrix senki. Aquí hay varios microorganismos que pueden estar asociados a producir ese tipo de lesiones de tipo verrucosos, como por ejemplo Fonsecae pedrosi, ¿no?, Fonsecae compacta, Fialospora verrucosa, entre otros, ¿no? ¿Cómo es que la persona se afecta, ¿no?, por cualquiera de estos microorganismos y producen esta cromomicosis? Suele ser como consecuencia, ¿no?, o producto de un traumatismo por el contacto con la vegetación que se encuentra en exposición. La persona, por ejemplo, que trabaja en el agro, ¿no?, que puede estar con el pie descalzo, ¿no?, o con una superficie del pie, ¿no?, que está expuesto. Alguna vegetación que está descompuesta, donde está el hongo, ingresa, ¿no?, por una solución de continuidad, ¿no? ¿Qué es lo característico, ¿no?, de estos hongos? Que son hongos dermatiáceos que tienen un pigmento, ¿no?, de manera natural, y esto es lo que nosotros tenemos que apreciar, ¿no?, en la microscopía, ¿no? La presencia de células fúngicas, que son conocidas como células fúngicas muriformes de color café, conocidos como células escleróticas o células de Medlar. Que apreciamos, ¿no? En el KOH, al 10% con tinta china se observan cuerpos de matiáceos muriformes de 4 a 10 micrómetros de diámetro, de pared gruesa, con septos de diferentes direcciones, células escleróticas solas o agrupadas y oifas cortas septadas de matiáceas de pared gruesa.
A ver, un ratito, chicos. Un ratito. ¿Aló? Dime.
Ya, chicos. Continuamos, ¿ya? Disculpen. Ya. Entonces, como yo les decía, esta enfermedad, ¿no?, de la cromomicosis resalta que son producidos por un grupo de hongos, pero que tienen esta característica común, ¿no?, que son hongos de matiáceos y que se caracterizan, ¿no?, estos hongos por tener la pared gruesa, tienen septos estos septos, ¿no?, que pueden, estos de acá, pueden tener diferente tipo de dirección, que podemos encontrarlos solitas o que los podemos encontrar agrupadas, formando hifas cortas septadas y que son de pared gruesa, ¿no? A eso lo conocemos como células de Medlar. Desde el punto de vista clínico, la patología pues es pruriginosa, no duele y algo también que llama la atención es de que por más tratamiento que le dan pues suele ser resistente, ¿no? Las lesiones, ¿no?, son verrucosas de espectro y coliflor, pueden ser hiperkeratóxicas, pueden contraer infección, ¿no?, sobreagregada, ¿no?, sobre esta afección, que contribuye a una linfadenitis regional, linfectasias y linfantiasis incluso. ¿Cuál es el tratamiento de esta patología? Extirpación quirúrgica y el uso, ¿no?, también de fluxitocina o hidrocronazol, y la prevención está radicando pues en la utilización de calzados o protección de las zonas expuestas. Otra patología que tenemos dentro de las enfermedades subcutáneas es el micetoma eumicótico, ¿no?, donde hay diversas especies también de hongos, Fusarium, Aspergillus, entre otros. Incluso patologías bacterianas también están asociadas, ¿no?, de producir esta enfermedad que es el micetoma, ¿no? Ahora, obviamente, cuando hablamos de micótico estamos asociando, ¿no?, a hongos. ¿Cómo lo adquiere una persona? Por inoculación traumática en la piel y se caracteriza pues por la formación de tumefacción, granulomas y abscesos a nivel subcutáneo, que esos abscesos van a corresponder pues a la presencia de hifas, ¿no?, generados por estos hongos. El aumento de volumen, ¿no?, esa tumefacción que tiene este paciente no le suele doler y la zona donde está afectada va a cambiar de color, se le va a ver un poco más oscura. Puede comprometer no solamente la parte subcutánea, sino también tejidos adyacentes, ¿no?, que pueden alcanzar incluso al hueso. Algo que también llama la característica es que esta tumoración, ¿no?, este proceso infeccioso de aspecto granuloso, ¿no?, deformante de la zona donde está afectada, va a generar una secreción, y una secreción a manera de gránulos, ¿no? Entonces, encontrar un nódulo subcutáneo, la presencia de secreción en este nódulo subcutáneo más la descarga o la secreción con gránulos es característico de un micetoma micótico, ¿no? Los abscesos drenan, expulsando granos, llevan a la destrucción de músculos, fascias, incluso a lo que vendría a ser huesos, ¿no? Bueno, aquí están todas las especies, ¿no?, de responsables, y de acuerdo a la apariencia de los gránulos se han clasificado en, ¿no?, eumicetomas de gránulos blancos, por ejemplo, Pseuda Leishseria boydii, Acremonium, eumicetoma de gránulos negros, ¿no?, los gránulos son de color negro, Madurella micetomatis, Exophialdea hanselmae, ¿no?, entre otras especies, ¿no? Y aquí una imagen del actinomicetoma en una persona de 5 años que afecta pues la zona de la pierna y muslos, donde a lo característico, ¿no?, aumento de volumen, deformidad, ¿no? Y de aquí estas generan fístulas donde se van a secretar pus con la presencia de gránulos, ¿no? Y como vieron hace un momento, la dependencia de tipos de gránulos que generan pueden ser posibles agentes responsables de estos gránulos. Pueden ser blancos o pueden ser negros con sus posibles responsables, ¿no? ¿Cómo viene el paciente, no? El paciente refiere, ¿no?, una lesión crónica con lesión inicial de nódulo indolora que crece en áreas hipertróficas, se disfigura y aparece fístulas con drenaje de gránulos, ¿no?, embebidos en el líquido sero sanguinolento. Y la identificación se hace, ¿no?, buscando las hifas, que pueden tener diferentes formas. Con frecuencia, ¿no?, se observan clamidioconidios esféricos de pared gruesa. Bien, chicos, no sé si hasta ahí tienen algún tipo de consultas. Jóvenes, consultas.
¿Dudas? Ya, yo consulto. Todo ¿Hasta qué claro, hora? profesora. Yo consulto ahora. ¿Tienen clases ahora o no? Chicos, No, doctora. ya, porque podemos hacer un tema más de micosis sistémica. ¿Ya? Vamos a continuar con micosis sistémica. Solamente vamos a tocar a un hongo nada más dentro de lo que es la micosis sistémica. O sea, hemos hablado de micosis superficiales, ¿no? Las cutáneas y las subcutáneas, ¿no? Superficiales, quizás quien llama la atención bastante es lo que es el Malassezia furfur, Pityriasis versicolor, ¿no? Bueno, dentro de las otras que más, ¿no? Que existen, pero Pityriasis versicolor en frecuencia es la más frecuente. Y de las, ni qué decir, ¿no? De las micosis cutáneas que están ocasionadas por los dermatofitos, ¿no? Como es todas las tiñas, ¿no? Las tres especies, epidermofitón, trichosporum, ¿no? Y microsporum. Y dentro de lo que son las micosis subcutáneas, ¿no? Esperotrix zenki, la enfermedad de la esperotricosis, la cromomicosis y el micetoma eumicótico, ¿no? Entonces, resaltando las patologías que hemos visto hasta ahorita. Y ahora vamos a hablar sobre enfermedades que son ocasionadas por hongos sistémicos, ¿ya? Cuando hablamos de micosis sistémica, pues estamos hablando de aquellos microorganismos que afectan, ¿no? O producen enfermedades a otras áreas, ¿no? Que no solamente pues, están localizados a nivel de la superficie corporal, ¿no? Pies, subcutáneo, cutáneo, sino alcanzan pues por vía hematógena, ¿no? A otras áreas. Son patógenos primarios sistémicos afectados por inmunocompetentes e inmunodeprimidos. Entonces aquí no importa mucho, ¿no? Y si la persona es inmunodeprimida, ¿no? O inmunocompetente. Puede afectar a las personas inmunocompetentes. Son fúngicos, dismórficos, térmicos, ¿no? Nuevamente el tema del dismorfismo, ¿no? La forma micelial, la forma donde lo adquieren en la naturaleza, y la forma parasitaria o etapa parasitaria es como se desarrolla en el interior de uno, que usualmente lo apreciamos de manera levaduriforme. Es un microorganismo fúngico endémico. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? Que están restringidas a ciertas regiones geográficas y que la mayoría de veces pues, se adquieren por inhalación de la espora perteneciente a esa área geográfica, ¿no? Sin embargo, no todos van a ser sintomáticos, muchos son asintomáticos o de poca intensidad y muestran resolución sin tratamiento, ¿no? Un pequeño porcentaje cursa pues con neumopatías u otras enfermedades. ¿Ya? Dentro de las enfermedades que vamos a hablar, o de la enfermedad que vamos a tocar es la blastomicosis, ¿ya? Esta enfermedad es ocasionada por blastomyces dermatidis, el cual lo adquirimos a través de la inhalación de este microorganismo. Vemos aquí en la imagen, ¿no? La forma micelial y la forma levaduriforme, ¿no? A 25 grados centígrados, forma micelial, con irios redondos, ¿no? Ovalados o piriformes, situadas en posiciones terminales, y la forma levaduriforme a 37 grados centígrados, ¿no? Esférica, hialina, multinucleada en doble contorno. Su reproducción es a través de la gemación, yemas únicas unidas a una progenitora de base ancha. Es importante resaltar esto, ¿no? La forma levaduriforme, que es la forma parasitaria, ¿no? Y es una de las formas como uno hace el diagnóstico de este microorganismo. Blastomisis o la enfermedad de blastomicosis, ¿no? Lo adquirimos a través de la vía inhalatoria, donde usualmente lo encontramos, ¿no? En la naturaleza, en el material que se encuentra en descomposición, o a su vez que pueden estar, pues, este material en descomposición, ¿no? Contenidos o
con excrementos, ¿no?, de aves o excrementos de otros animales. No se transmite la enfermedad de persona a persona. Tras su ingreso de este hongo, ¿no?, este hongo dismórfico, componentes del hongo, como los glucanos, por ejemplo, o algunas adhesinas de las glicoproteínas de estos hongos, se van a unir hacia las células del huésped, ¿no? Células como por ejemplo macrófagos o componentes de la matriz extracelular. El resultado, ¿no?, va a ser un proceso inflamatorio con la presencia de neutrófilos, ¿no?, como parte de la respuesta del proceso inflamatorio, o a su vez con la formación de granulomas, ¿no?, que nos indica, ¿no?, que el proceso, ¿no?, está pasando a la cronicidad. Estos microorganismos tienden a ubicarse fuera de las células, ¿no? Esto lo diferencia, por ejemplo, desde el punto de vista del estudio, ¿no?, de la biopsia o estudio anatomopatológico de la otra enfermedad, que es la histoplasmosis, que tiene una misma forma, ¿no?, de adquirirlo, ¿no? Proviene de las heces, ¿no?, o de las excretas de las aves, que se adquiere por vía inhalatoria, pero la ubicación de los hongos, ¿no?, en lo que es este histoplasma, por ejemplo, van a ubicarse a nivel intracelular. Estos hongos lo hacen por fuera, se ubican a nivel extracelular. Pueden desarrollar enfermedad a nivel pulmonar, o como que no, o pueden también, ¿no?, una vez que desarrollan la enfermedad pulmonar, diseminarse de manera extrapulmonar, y llegando, por ejemplo, a áreas como la próstata, el hueso, a nivel del epidídimo, ocasionando quizás lesiones en la vía de la mucosa nasal, ¿no? Y bueno, resaltar, ¿no?, que la enfermedad no se transmite de persona a persona. ¿De qué depende, no?, que se genere una enfermedad o que se produzca, ¿no?, o disemine a otras áreas del grado de exposición y del estado inmunitario, ¿no? El 50% de los casos suelen ser asintomáticos, pueden cursar de forma pulmonar o extrapulmonar, hueso, región cutánea. La enfermedad pulmonar es asintomática o cursar con un cuadro pseudogripal, parecerse una neumonía bacteriana, fiebre, ¿no?, infiltrados en la placa respiratoria difusas, y acompañadas de insuficiencia respiratoria, puede parecerse a una tuberculosis o un cáncer por infiltrados fibronovulares o masas, ¿no? Puede afectar la vía cutánea, sí, debido a una diseminación hematógena, ocasionando lesiones papulosas, pustulosas, indolentes, así como también ulcerativas, nodulares y verrucosas con costas superficiales y márgenes serpinginosos o elevados, ¿no? Entonces, las lesiones cutáneas o extra no pulmonares son consecuencia de una diseminación hematógena. ¿Cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico se basa en la detección del microorganismo en tejidos u otro material, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, en estas muestras de esputo, líquido cefalorraquídeo, si estamos pensando en un proceso meningio, ¿no?, en la orina, en la pus, en raspado de piel, podemos apreciar, pues, al microorganismo, ¿no?, a la levadura. Por ejemplo, es una muestra de esputo donde se observan levaduras grandes de pared gruesa, obsérvense, ¿no?, las blastoconidias que conservan su unión amplia a la célula progenitora antes de la separación, ¿no? Es blastoconidias unidas, ¿no?, a su estructura, ¿no?, levaduriforme, pero de base ancha. Presencia de levaduras en germinación de base ancha, que es un elemento diagnóstico de estos microorganismos. También se puede apreciar la forma micelial, desarrollada en cultivos entre 25 a 30 grados centígrados, donde carece, ¿no?, esta forma micelial de capacidad diagnóstica. Siempre, para confirmar, ¿no?, desde el punto de vista microscópico, se deben valorar la forma levaduriforme, ¿no? El hecho de ver el desarrollo micelial y ver el desarrollo levaduriforme nos permite identificar que se trata de un microorganismo que adopta, ¿no?, esta forma dismórfica
a estas temperaturas de crecimiento. Pero el diagnóstico, ¿no?, clave resalta en apreciar las levaduras, ¿no?, o las blastoconidias que tienen su unión a una célula progenitora de base ancha antes de la separación. El tratamiento con itraconazol u otros azoles, ¿no?, activos, ¿no?, sobre la enfermedad leve o moderada, o anfotericin B está indicada para infecciones más serias o diseminadas, o fluconazol o voriconazol se prescribe para el caso de meningitis ocasionados por Blastomyces dermatitis. Ya, hasta ahí llegamos, chicos, ¿ya? Después vamos a hablar de otras patologías que también están relacionadas a micosis sistémicas. No sé si de este punto tienen algún tipo de dudas o consultas. Yacel. ¿Alguna consulta, alguna duda? Todo claro, profesora. Ya, Aurelien, ya chicos. Entonces eso es todo. Ya continuamos el día viernes con las demás patologías ocasionadas por estos hongos sistémicos y si podemos vamos a hablar de patologías también oportunistas por hongos. Ya chicos, listo. Sin consultas nos estamos viendo. Cuídense mucho. Ya nos vemos en la fecha del examen. Cuídense. Hasta luego, profesora. Hasta luego, Miss. Hasta luego, Chao. Miss. Hasta luego, profesora.